Ya. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta clase y vamos a hacer una pequeña dinámica para refrescar conocimiento o aunar criterios, conceptos, ideas en relación al capítulo Génesis de la antropología teatral. ¿Ya? Bueno, leímos un capítulo donde por el mismo Eugenio Barba se relata cómo él descubre o va realizando este viaje. Entonces, en la plataforma, en el link, la idea es que ustedes ingresen ese código y me den tres conceptos, tres ideas, frases. No teman en la forma de redactarlo. Por último, lo van explicando en un momento pero ¿qué rescato de ese capítulo? Pueden ser sensaciones, pueden ser una palabra que les haya quedado dando vuelta o una de las situaciones que narra Barba. Entonces, ¿qué rescatan del capítulo Génesis de la antropología teatral? ¿Ya? Vamos a tener unos minutos para eso, eh, no más de 5 minutos. Ya voy a darles 4 minutos, 3 minutos para que puedan completar. Si ya completaron, me muestran la manito ahí por Zoom para saber que ya terminaron. Pueden ser frases, situaciones, reflexiones que hayan hecho en torno a ese capítulo. Ya, Fernando está listo, Lascano. Gracias. ¿Qué más? Fernando, dígame. Ah, está listo. Sí, ya estoy listo. Gracias. Listo, Mauricio, gracias. Catalina también.
¿Alguien falta aún por completar? ¿O estamos? Bien, voy a compartir pantalla. Entonces, se arroja lo siguiente, las siguientes palabras: vestir y desvestir, preexpresividad, Cristo con la cruz, cómo lo llevó a dirigir, tiempo, memoria de los impulsos, culturas en el recorrido, instantes de verdad, la memoria de las culturas, cultura de fe y rebelión, fluir del tiempo, anécdota con la anciana, su experiencia de vida, el recorrido de vida, memoria cicatriz, observación, ritual, técnica. Ya, chiques, gracias. Técnica. Vestir y desvestir. ¿Quién planteó esa palabra? Y nos puede como compartir un poco su concepto o a qué se refería. Yo puse esas palabras. Fernando. Eh, bueno, yo lo entendía como un momento en que el actor dejaba de ser como él mismo, como que entraba en un estado un estado que se dejaba mostrar con presencia. Gracias. ¿Alguien quiere compartir, más que forzar a ir leyendo, porque no vamos a leer cada una ya? Solamente era para como refrescar o, o ayudar un poco con estas palabras fuerza a estimular lo que leímos. ¿Alguien quiere compartir algo que le haya llamado la atención del capítulo, algo que quiera decir, algo que le haya causado duda, no sé, vacilación o lo contrario, que haya reforzado Profe, algo? Dígame. yo lo que entendí, así como por encima del texto, o sea, leí ambas partes, pero siento que igual como que me quedó como una pieza todavía por completar. Y ayer estábamos conversando con Hernando igual sobre eso de desvestir y desvestir, que yo lo entendía como, o sea, esa era la forma de explicar de Eugenio la preexpresividad, que era como este desvestir y desvestir de expresión. No tiene nada que ver como con el vestuario. Eh, Decía que es como después del actor y antes del personaje. Eh, Me costaba un poco entenderlo hasta cuando él igual hemos visto así como videos de teatro, ¿no? Que ahí aparece, por ejemplo, esta preexpresividad prolongada. Eh, Me cuesta, por ejemplo, llevar eso hacia el teatro o hacia nuestra cultura occidental. Por eso a lo mejor me cuesta mucho entenderlo, pero eh, así más o menos yo entendía eso, pero aún me queda dando vuelta, por ejemplo, el concepto de preexpresividad. Como que no logro poder aterrizarlo bien, ese concepto. Ya, Fernando, gracias. Los vamos a conversar igual en un momento de la clase, porque es uno de los conceptos que más trabaja Barba en cuanto a su labor en esta creación de una nueva poética. Bueno, la clase de hoy, como tal les dije, trata de Eugenio Barba. Él, y tal como lo leímos, pasa como por muchas etapas de su vida antes de ser un director teatral. Nace en 1936, ¿cierto? Como vimos como anécdotas personales, ¿cierto? No es una vida fácil, está entre la vida un poco religiosa cuando es pequeño, después militar. Los viajes también le permiten observar y aprender mucho de las personas, de los comportamientos. Decide estudiar dirección teatral y más adelante se hace asistente de dirección de Grotowski. Y ahí él comienza a entender, él se encarga como de registrar todos estos avances que va haciendo Grotowski, todo este estudio que realiza del cuerpo. Y él después hace su propia, por decirlo así, revisión
y comienza a dar curso a lo que es el Odin Teatre, que es esta compañía donde buscan ir investigando por medio del cuerpo, ¿cierto? Comprendiendo, entendiendo los comportamientos del cuerpo, del ser humano, del actor. Es un grupo que decide enfocarse más en el laboratorio, es decir, en ir probando con sus cuerpos distintas sensaciones. Es un grupo que viaja, que él les pide viajar, o les pide o sugiere viajar a distintos lugares del mundo, conocer y aprender distintos tipos de danza o manifestaciones artísticas, y eso después se dan cuenta que cada una de estas expresiones tenía muchos conceptos en común, tenía muchas acciones o intenciones en común, y es así como después se despliega esta definición de antropología teatral, donde más que nada, no es que ellos, como un poco lo mismo que veíamos la otra vez de Grotowski, no es que él toma todas estas visiones de mundo, estas expresiones artísticas, y hace de toda esa una sola expresión, sino que simplemente las toma como referencia para comprender el cuerpo en acción, el cuerpo en escena. Y es así como en 1979 crea el ITSTA, que es la Escuela Internacional de Teatro Antropológico, que es una escuela itinerante donde se reúnen representantes de distintas expresiones como el teatro, la danza, las danzas katakali, dice ahí, claro, la pantomima clásica europea, la ópera china, y la idea de este conglomerado es compartir conocimientos y encontrar, comprender cómo funciona este cuerpo expresivo, ¿ya? Necesito saber, chiques, quién va a estar en la clase así como al 100, porque ahora vamos a hacer un trabajo de lectura. Vamos a leer el capítulo de definición, que es corto, vamos a hacer un trabajo en grupos. La idea es leer el capítulo de definición y de ahí vamos a desplegar algunas respuestas que nos van a ayudar como a reafirmar o entender bien todo el tema de la antropología teatral y la visión de Barba. Entonces, vamos a leer el capítulo de definición y después respondemos qué es antropología teatral. Chiques, con sus palabras, algo súper preciso, ¿ya? Porque no vamos a tener tanto tiempo, porque quiero ahondar en conceptos como lo que indicaba Fernando, de la preexpresividad y así. Seleccionar 5 características de la antropología teatral, ¿ya? O sea, si tuviera que yo explicarle a una compañera, a un compañero de primero, por ejemplo, de primero de la carrera, ¿ya? Pónganse en esa lógica, ¿ya? Como bien lúdico o dinámico. 5 características de la antropología teatral. Si tuvieras que aconsejar a un actor o intérprete y rescatar 4 consejos o reflexiones relacionados al trabajo del actor, ¿cuáles serían? Recuerden que estuvimos viendo mucho el enfoque del director, el enfoque de la escenografía, con Craig, Apia, de los directores como Grotowski, qué sé yo, Wilson, y ahora estamos enfocados más en el trabajo del actor, ¿cierto? Del intérprete. ¿Cómo es el proceso del intérprete antes de llegar al escenario? Entonces, 4 reflexiones o consejos, pero que tienen relación con esta definición de antropología teatral o el teatro que realiza Barba. Y aquí un poco más de inferencia, pueden navegar si quieren, indicar diferencias entre antropología teatral y antropología cultural, ¿ya? Como para que tengamos también ahí una noción de que no es lo mismo y por qué no es lo mismo, que se explica igual en el capítulo, ¿ya? Son las 12:23. Mi intención sería no ocupar más de 30 minutos en esta actividad. Voy a dejar de compartir. Las preguntas se las voy a compartir igual de alguna manera.
necesito que, bueno, les mandé por el WhatsApp el archivo, ¿cierto?, de la canoa de papel y ahí sale el capítulo de definición. Saber quiénes van a participar para poder armar los grupos, ¿ya? Y la idea es que hagan una lectura compartida, dinámica, ¿ya? Una lectura ágil, compartida, y que puedan responder las preguntas, ¿ya? ¿Quiénes van a trabajar para poder dividir al tiro los grupos? Fernando, los dos Fernando, Fernanda, ¿qué más? Becerra, ¿ya? Yo también, profe. Ya, las Vale, Felipe, acá está, están todos ya, que como no los veo, a veces no sé si están. Ya, los voy a dividir entonces, chiques. Y vamos a ver, voy a darles ya. Mm, el tiempo. Profe, una consulta. Dígame. Vamos a armar los grupos, vamos a leer el texto y después vamos a contar las preguntas. ¿Y perdón? ¿Eso es? Vamos a armar los Entre grupos ustedes, sí, y vamos a leer el texto entre nosotros y después vamos a sí, contestar las preguntas. sí, entre ustedes. Ah, Cada ya. grupo responde las mismas preguntas y después la idea es que las puedan compartir. Si pueden anotarlo, no sé, en un Power o algo para que visualmente sea más rápida la exposición, Ah, ya. sería ideal, ¿ya? Como que hoy tenemos que agilizar un poco los tiempos porque hay harto que ver y hay poco. A ver, entonces, vamos a hacer dos grandes grupos mejor, ¿ya? Para poder... mm, mm, mm. Entonces, aquí tenemos... Melanie, ¿estás? Ya, un grupo va a quedar de 5 y un grupo de 4. Creo que ahí estamos. El tiempo les voy a asignar 25 minutos, ya chiquillos, para que trabajemos. Cualquier cosa voy a estar pero escondida. Sí. Y Ya, eso es lo importante. Sí. Entonces vamos compartiendo las preguntas, las respuestas. Ya, ¿quién va primero? ¿Qué grupo va primero? Vamos, vamos. Ya, nosotros, démosle nosotros nomás, cabros. Ya, 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 Cata, tu voy a grupo compartir pantalla. entonces Ya. por Felipe, Ya. ya. Fernanda, Marcelo y Vale. Bueno, acá. Me caí. Ahí volvió la profe. Oye, me caí. Ya. Espérame, deja ver si está grabando esto. Sí, ya, ahora sí. Sí, profe, es que ahora se nos fue el Marcelo. Sí, veo acá como un power bien surrealista. No sé si es. Ya vamos a Marcelo entonces. Ahí llegó. Ya. ¿Estoy compartiendo pantalla o no? ¿Se ve Pero mi sí, favor? ahora sí. Ahora sí. Ya. Ya. ¿Qué es la antropología teatral? Ya. Mira. Ya. Bueno, aquí estábamos anotando
nos dejamos anotados algunos conceptos, pero lo vamos a explicar mejor. ¿Ya? Listo. ¿Quién empieza? Bueno, ya. Vamos a empezar leyendo los conceptos y vamos a generar como como una conclusión. Ya. ¿Qué es la antropología teatral? Anotamos, el estudio del ser teatral en sí mismo a lo largo de la historia, estudio de la técnica preexpresiva del humano, ayuda a mejorar la comprensión de lo sucedido, una reflexión relacionada al trabajo del actor. Es una técnica extra cotidiana, observación y análisis. Ya. Me quedé pegada. No. Yo te escucho No. perfecto. Ah, ya. Ya, entonces, ahondando un poco en lo que tenemos aquí escrito, hicimos una lluvia de ideas, ¿cierto? Y fuimos entregando un poco cada una. Entonces, Valeria, no quiero acusarla, pero fue la Valeria la que no aceptaba. No me di cuenta. ya, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, perdí el hilo. Entonces, el primer concepto se complementa con los siguientes conceptos. ¿Por qué? Para poder analizar a lo largo de la historia este ser teatral, tenemos que observar y analizar, ¿cierto? Como sale de los últimos acá en la lista. Tenemos que reflexionar acerca del trabajo del actor a lo largo de la historia para ir formando ahí un, un ejercicio, una técnica, ¿cierto? Una técnica que se ha ido formando con el tiempo. No sé si alguien más quiere hablar de esto. No. Es el estudio del comportamiento escénico, preexpresivo. Eso. Eso vendría siendo en síntesis y de manera muy corta lo que para nosotros fue la antropología teatral. Marcelo, si puedes cambiar de diapositiva, por favor. Ahí está. Muchas gracias. Si tuviéramos que aconsejar a un actor y rescatar 4 consejos o reflexiones relacionadas al trabajo del actor, ¿cuál sería? Bueno, una Felipe de Becerra. Sí, bueno, la primera reflexión, de manera muy personal, que yo personalmente le daría a un actor, viene a ser, de manera general, este primer, como conocer, quizás puede ser la palabra, en profundidad, los conceptos que se nos presentan dentro de la antropología, porque eso en nuestra condición como actores nos hace ver la vida y yo digo la vida, no el teatro, la vida de una manera completamente diferente. Ese yo creo que es y a tomarle quizás una seriedad muy, muy importante a lo que significa la antropología teatral dentro del trabajo del actor. Ese sería quizás el primer consejo que como grupo le daríamos a un actor. Bueno, siguiéndole a Felipe, otro consejo es la observación del entorno que me rodea, tanto a los seres inanimados como animados, sobre todo a los animales y al comportamiento de los seres humanos, cómo tornan ciertas posturas de acuerdo a cómo se sienten o a cómo se encuentran en su lugar, ya sea un lugar territorial o cultural dentro del país. A observar eso también, los movimientos de los animales, como a tratar no de imitarlos, sino como de aprender esas técnicas que tienen ellos
como eso de aprender a aprender, la técnica de la técnica. Eso, observar y hacer más analítico. Sí, y Otro consejo puede ser la profundización y la investigación del cuerpo y mente del actor, el conocerse a sí mismo para conocer sus capacidades y, como dice mi compañero, aprender a relacionar tus capacidades, tu como personalidad, como intérprete en tu entorno. sí, y sumándome a las palabras de Valeria, era algo similar, era conocer, cuidar y trabajar el cuerpo y la mente para utilizarlo a favor del teatro y así también poder conocer desde la base, desde el origen. Ese también sería mi consejo. Y por último, antropología teatral. ¿Cuál es la diferencia entre la antropología teatral y la cultural? Para En este aspecto, tratamos de enfocarnos en la diferencia primeramente entre antropología y antropología social. Creemos que es importante retroceder un poco a estos dos conceptos y relacionarlos con los que tenemos planteados en la diapositiva. ¿Por qué? Antropología como tal es la evolución de un ser, la evolución que estudia al hombre en sí mismo. Y la antropología social es la evolución de la cultura. Entonces, si lo llevamos a lo que tenemos en el PowerPoint, es la antropología teatral, sería la evolución del ser, del actor en sí mismo, y la antropología cultural sería la evolución de la cultura, o sea, de un conjunto de seres en un territorio, su cultura en evolución. Gracias, chiques. Muchas gracias. Eso sería nuestra presentación, compañeras, compañeros, profesora. Muchas Gracias. 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 Ya. Vamos al otro grupo al tiro para después hacer el descanso. Sí. ¿Era necesario? Sí, El otro grupo abandonado. animarse. Ya. Ahí vamos. No nos dio tanto como para hacer una power. Hicimos un borrador bastante humilde, la verdad. Y... Volverse loco, darlo todo, eso es lo mejor. Ya, Eso lo escribimos cuando quedaban 10, 9, 8. ya chiques, vamos. Ya, bueno, voy a empezar. Bueno, discutiendo qué es lo que era la antropología teatral, nosotros llegamos en conjunto a una definición que es la investigación profunda de la preparación del actor en cuanto a su preexpresividad. O sea, teniendo como concepto que la preexpresividad, esto también llegamos en conjunto a que la preexpresividad es en el actor o bailarín, es el conjunto de referentes sociales. Aquí lo puse abajo también, el contexto social, histórico y cultural del actor y actriz. Esto es lo que lo completa, por así decirlo, en su experiencia preexpresiva, y esto lo hace actuar de una forma única e irrepetible en el mundo. Entonces, la antropología es el estudio de la preparación del actor en cuanto a esa expresividad que contiene. Ahora vienen las 5 características que nosotros alcanzamos a anotar 3. Sí, profesora y compañeros, compañeras, compañeres. Bueno, primero tenemos la primera característica que, bueno, la antropología teatral se encuentra en distintas disciplinas. A esto nos referimos a, bueno, la danza balinesa que está ahí puesta, el teatro no, el butó, todas estas disciplinas, bueno, las hemos visto nosotros en el ramo de movimiento 1 y 2. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo?
Y habíamos dicho también la conexión del cuerpo y la mente, que era cómo el actor se prepara antes y cómo funciona después cuando está interpretando, eh, y cómo este cuerpo está consciente del espacio, y cómo eso lo relaciona con la mente de acuerdo a su contexto o circunstancias dadas, como son llamadas también. Claro, su vivencia, como, eh, no sé qué más decir, pero habíamos hablado de eso, de cómo la sensibilidad del actor, eh, ahí no sé cómo formular mi idea. Dale, Peña, recién dijiste algo re bueno. Eso por el apoyo. No eso, po, de cómo el actor se prepara. Eso, gracias. Pucha, me trabé, pero si usted revisa la grabación de mi grupo. No grabé nada, Fernanda. Muchas. Bueno, bueno, vamos a seguir entonces con la exposición. Ahora vamos con los 4 consejos que le podemos dar a un actor, pero nosotros nos damos 2. ¿Ok? Bueno, yo voy a decir la primera que recién se me ocurrió, que primero es, yo le aconsejaría que conozca así su cuerpo y que también lo cuide demasiado porque es una herramienta súper importante, además que la antropología tiene demasiado trabajo para el cuerpo del actor. Y eso, yo creo que eso sería como lo más importante, que el actor se cuide demasiado su cuerpo para no tener para no lastimarse o lesionarse, porque las lesiones igual son terribles. Y eso. Yo Ahora no igual sé si... quería comentar un consejo que era eh, fijarse mucho en el entorno en el cual uno se desarrolla y también fijarse mucho en estas etapas que, por ejemplo, Barba decía, que hablaba de la infancia, luego hablaba de una etapa como de rebeldía, luego una etapa de transición. Entonces, quizá un poco fijarse en esos detalles de la infancia, a lo mejor algunas cosas que uno recuerda, preguntar a su familia, esa, así como ir un poco indagando en lo que decía Melanie igual en la conversación, como las raíces que uno tiene, porque de ahí uno saca esa preexpresividad que lo va a acompañar hasta la última obra que uno haga. No sé si Gracias, mi chiques. compañero... Ay, ¿Quieren agregar dime, algo Pablo, más? dejémoslo ahí nomás. ¿Chamullar algo No, más? yo creo que no. Ah, Chamo, ya. pucha, ya no entonces. Ah, ya, no, ni quiero hablar. La Melanie. Como consejo, ¿no? Como consejo, aparte como de lo que, agarrándome lo que decía Fernando, de mirar afuera, también hay que mucho mirar adentro, mirar y conocerse lo que uno es, cómo reacciona ante situaciones. Entonces, si uno sabe cómo es uno, va a poder también saber cómo es el otro, o sea, cómo interpretar siendo otra persona, pero Se cayó. Te pegó. Está mal el interno hoy día. Sí. ¿Será algo de todo eso? Yo hoy pésimo. Sí, se cayó la Mela. Sí. Pucha, qué mal. Bueno, eso fue lo que preparamos, Sí. profe. Gracias. Muchas gracias por su atención. Volverse loco y darlo todo. Eso es lo mejor. Ya. Fernando puede eso mismo. Ya, chiques, miren, son las... Hoy se hizo muy rápido todo. Son las 1:10. Me quedan unos conceptos que debo mostrarles sí o sí.
Entonces lo que vamos a hacer es, por si no alcanzamos a generar toda la clase, les presento esto, solo se los nombro, descansamos y el tiempo que nos dé voy a ahondar un poquito en estos conceptos que tienen relación con este estudio que realiza Eugenio Barba y el estudio de la antropología teatral, ¿ya? Entonces... Me avisan si pueden ver la presentación, por favor. Ahora sí se ve. Ahí se ve. Ahora está cargando. Está cargando. Ya. Ahora sí se ve. Entonces, algunos de los conceptos que se desarrolla en el Odín Teatro, en esta escuela de antropología teatral. Esta escuela de antropología teatral es tanto teórica como práctica, ¿ya? De laboratorio y todo lo que estábamos hablando. Entonces, algunos conceptos que se despliegan que es importante considerar, tenemos la energía extracotidiana, la técnica, principios que retornan, que ahí voy a ahondar después a qué se refiere, la presencia física total, el SATS, el trueque, la partitura, el tercer teatro y el centro. Cuando habla de tercer teatro, Barba se refiere a un teatro que está el teatro convencional, este teatro profesional, y él lo que hace para crear este Odín Teatro es que va a buscar a todos esos alumnos que no quedaron en la academia convencional. Entonces va a las universidades y pide los nombres de los rezagados, y esos rezagados los toma y los encierra, por decirlo así, en este laboratorio teatral, ¿ya? Y estos cuerpos rezagados o estos cuerpos marginados, que también se representan como en estas compañías que no son profesionales, pero que tienen un oficio, tienen en el cuerpo un trabajo que es muy valioso también. A eso le llama él el tercer teatro, ¿ya? Que son estos, cuando despectivamente se dicen compañías amateur o qué sé yo, así como random, no, o sea, ellos tienen un cuerpo poético que viene con otra carga, que tiene otra antropología, por decirlo así, no academicista, pero que narra y expresa de igual forma. A eso se refiere un poco con el tercer teatro. Ya, chiques, son las 13:14. ¿Podemos descansar 5 minutos o prefieren un rato más? Profe, sigamos más. Después descansamos después de la clase. Si Así alguien terminan los demás. necesita la pausa, me tiene que decir y tengo que respetarla. Por eso les pregunto. Yo no. O sea, sigamos, yo creo, igual. Yo igual digo que sigamos. Ya. ¿Alguien se opone a seguir? A mí me da igual. Yo me abstengo, o sea, que el grupo decida. Ah, ya. Ya, sigamos. Profe, Dígame, Fernando. si vamos a seguir, entonces podría explicar de nuevo el concepto del tercer teatro, por fin. Sí, ya, que yo estaba a moto, pero lo explico ahora bien. Se refiere, Marcelo, Fernando, él coloca el teatro convencional, ¿cierto? Este teatro academicista, el teatro, por ejemplo, comercial, por otro lado, o un teatro que no tiene muchos objetivos más que el mostrar. Y está este teatro que es como, él habla como de los marginados, o de estos cuerpos que no tienen conocimientos académicos, pero tienen conocimientos de experiencia, por decirlo de una manera. A eso se refiere él con este tercer teatro, ¿ya? Y que es un cuerpo igual de, que representa, que narra, y que tiene igual en común una visión... ¿me quedé pegado, no? ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Ah, ya. Profe, va bien. Es un cuerpo que narra, que expone y que tiene igual en común ciertos principios,
¿Ya? Por eso es también el tema de antropología teatral. Es que todos los cuerpos, independientes del lugar, ciudad, donde estén, van a tener puntos en común, ¿ya? Eso es un poco a lo que se refiere. Ya, perfecto. Espérenme, voy a compartir pantalla nuevamente. Algo parecido como a las emociones. Cuando Susana Bloch hablaba como de las emociones universales, que universalmente todos se enojan, el enojo es el mismo. Claro, claro, Pero como simplificando el ejemplo, Fernando, sería algo así. O sea, para actuar, y aquí es donde voy a ahondar cuando hablamos de principios, perdón, no tengo la palabra, principios que retornan, ¿ya? Cuando vaya a hablar del concepto principios que retornan, vamos a entender también un poco esto del tercer teatro que postula Barba. Entonces tenemos el tercer teatro, tenemos el trueque. Nosotros como nortinos tenemos un poco más familiarizada esta palabra. Voy a sacar mi cámara para que no me pegue. Entonces el trocar, el intercambiar experiencias. Los actores del Odín iban perdón, el Odín está en Dinamarca, crean un espacio físico donde se internan a trabajar. Es como una especie como de retiro espiritual. Ellos se encierran, trabajan, tratan de no tener contacto con las demás personas, y esta experiencia es para que no haya mayores distracciones. Eso es como algo importante igual del Odín. Y esta compañía Odín, Odín Teatre, comienza a itinerar en distintos lugares. Y el trueque puede ser un intercambio de espectáculos, puede ser una comida, puede ser una danza, pero tiene que haber un intercambio entre estas dos grupos, agrupaciones, compañías, que es un poco lo que se vive en Identidades, ¿cierto? Que ahí podemos ver que hay un intercambio de una expresión. ¿Se entiende el trueque? sí, Ya. Sí. Y el trueque sirve justamente, como hablaban unos compañeros anteriormente, para la observación del entorno, para yo también contagiarme de eso que hace un otro, ¿ya? Un otro. Después tenemos la técnica, donde, bueno, la técnica nosotros también estamos más familiarizados con esa palabra, pero lo que dice es que el actor, el intérprete necesita colocar el método, darle un orden a su cabeza y a su cuerpo, obviamente. Entonces la técnica se refiere a que tiene que haber un proceso, un antes, durante y después para lograr algo. Estamos hablando ahora como un poco enfocado al entrenamiento, ¿cierto? Es necesario que el actor tenga conciencia de la técnica. Incluso como ejemplo, no sé, como ejemplo básico que nos dicen, es necesario saber la técnica de cómo evocar una emoción para que tú después no te quedes en esa emoción y no te vaya a generar un daño a ti como intérprete. ¿Se entiende a lo que voy con la técnica? Sí, Es un poco Sí. de lo que hablaba también, no me acuerdo con quién hablamos, de que hablaba de esta de lucidez que tenía que tener el actor, ¿cierto? Estar como distanciados y claros de lo que está transmitiendo, ¿ya? En cuanto al tema de la energía extracotidiana, quiere decir que los cuerpos tienen que tener una disposición. Todo el cuerpo tiene que tener una disposición distinta a la de su vida cotidiana. ¿Esto lo han visto con el profe Pino o no? sí. Si pueden ir reforzándome, chicas, para no repetir lo mismo o para, no sé, pues para que hagamos como más dialogado esto, también lo pueden hacer, obviamente, ¿ya? Pero la energía cotidiana, extracotidiana, tiene relación con eso, con tener no puede verse el mismo cuerpo de la vida normal del actor, del intérprete, tiene que estar en toda su disposición. Y ahí se despliegan algunos elementos para generar esta energía extracotidiana, que tiene que estar en los ojos, que tiene que estar en la postura de la columna vertebral, que tiene que estar en
en cómo se presenta el cuerpo de manera completa en un espacio escénico, ¿ya? Tiene que haber una cierta tensión, que ahí está un poco lo que hablábamos, voy por allá, Fernando, cuando hablamos de este cuerpo preexpresivo, ¿ya? El cuerpo activo, Felipe, sí, eso es, ¿ya? Este cuerpo activo preexpresivo es un cuerpo que está en constante oposición de energía, de fuerza, ¿ya? Que tiene una tensión y que eso genera un cuerpo extra cotidiano, ¿ya? Y la partitura, cuando habla aquí de la partitura, es porque ellos, el bios escénico es igual, claro. Sí, sí, Fernando, sí, el bios escénico. Se fijan que todos los conceptos se empiezan como a mezclar un poco, y es así. En la partitura, cuando cuando se hacen estos entrenamientos en el Odín, pero no es un entrenamiento de un año, son años trabajando un intérprete en el Odín. Entonces, y pasa por 3 procesos distintos. Primero hay un entrenamiento corporal, físico, casi esquematizado. Después viene como otro nivel donde hay una mayor comprensión, donde se genera una partitura. Por ejemplo, para crear para que el actor cree una escena o su propio trabajo, su unipersonal, tiene que generar una partitura de movimientos, de acciones. Y después viene esto que se llama la dramaturgia del actor, ¿cierto? No sé si lo han escuchado con el profe Pino, la dramaturgia del actor. Es decir, cómo yo, como intérprete, hago mi recorrido, ¿ya? Cómo genero un recorrido de lo que estoy narrando o quiero expresar. Cabe decir que en cuanto a texto, el Odín no trabaja con un texto como el teatro clásico, por decirlo así. El texto es meramente un estímulo, ¿ya? Solo si es necesario genera un texto, ¿ya? Pero no es una situación dialogada. No sé si avancé. Ahí está. En cuanto al concepto principios que retornan, en cuanto al concepto principios que retornan, es un poco lo que hablaba anteriormente, donde hay ciertos conceptos que son en común en los seres humanos, tanto en un cuerpo poético como en un cuerpo cotidiano. Pero en este caso, que estamos hablando de un cuerpo poético, un cuerpo en escena, tienen que haber unos principios que son importantes para que se pueda lograr esta manifestación. Entonces tenemos el equilibrio, ¿ya? El equilibrio como tal, la palabra como tal, equilibrio también lo podemos llevar, el equilibrio de cuerpo, emoción, mente, espíritu, ¿cierto? Aunque suene hippie, pero así se plantea. Las oposiciones, que era lo que hablábamos, ¿cierto? De este choque de fuerzas en un mismo cuerpo, la danza de las oposiciones, ¿cierto? Lo han trabajado ya con el profe Pino, y las danzas de las oposiciones te permite estar en una constante actividad corporal, te permite también estar como en este medio, en este limbo, y que te genera tensión para cualquier reacción que tengas que tener en escena. Y la coherencia, cuando aquí habla de la coherencia, es un punto que, a ver, quiero ver en el chat, Felipe. Profe, entonces en el Odín Teatro el texto funcionaba como partitura en base a lo que se improvisa. Mira, cuando vinieron ellos acá al Identidades, tuve la oportunidad de tomar una clínica que hizo Eugenio Barba con Julia, que es la persona que ven acá. ¿Ven a la mujer que está aquí? Hicieron una clínica donde explicaron un trabajo que hizo Julia. Entonces los estímulos pueden ser un poema, pueden ser una narración biográfica. Entonces justamente es como una base. Y más que improvisar, si bien parte de una improvisación, pero lo que presentan al final, tiene que estar muy, muy, ¿cómo
decirlo? Es que la palabra no es preparado. Estoy buscando la palabra. Tiene que estar, como lo que hablamos siempre del teatro, del bien hacer, tiene que estar, tiene que tener un momento, tiene que tener cada uno sus momentos. ¿Ya? ¿Alguien vio espectáculos de Odín cuando vinieron acá a Antofa? Ustedes ya estaban, ¿cierto? Sí, Eh, yo no me acuerdo cómo eran las obras, pero del nombre de la obra En no me San acuerdo, Pedro pero sí, en San Pedro, eso. Bueno, sí, habían zancos, zanquistas. música en vivo. claro, y todo esto, bueno, uno de los objetivos que tenía igual Barba, por lo menos, era de que las personas, el público, ¿cómo decirlo? Es que está en una entrevista que dio él, estoy tratando de hacer memoria que la vi. Que el público se sorprenda con lo que está viendo, que haya una manifestación del público al verlo. Entonces, por lo mismo a veces pasan los espectáculos de Odín que tú no entiendes nada, o dices, pero no hay una historia aristotélica, ¿ya? No está el concepto aristotélico de que, es un protagonista que pasa por esto y esto otro, no, sino que a veces es la unión de los trabajos personales de cada intérprete que el director le da un solo hilo conductor o le da un contexto, ¿ya? Lo que hablaba Melanie, claro, se veían zanquistas, otros, no sé, tenían otra manera de expresar con el cuerpo, eran muy diversos, incluso estéticamente eran muy diversos, pero por ejemplo todo lo unía al color rojo, negro o blanco, no sé, como que ahí ya va la visión del director, cómo emplea, cómo conjuga todos esos cuerpos, ¿ya? Fernando había levantado la mano. Sí, que justo con la pregunta del Felipe, me acordé de que, por ejemplo, hay un video de la Roberta Carreri que es como una clase, algo así, donde ella explica más o menos que el proceso de partitura parte en base a un elemento, que es lo que usted decía, igual que es como un estímulo. Claro. Y el elemento pertenece, o sea, el elemento es como el campo de investigación del actor. Entonces ella investiga con el elemento hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses investigando, haciendo aquí y allá, y las cosas que le van resonando a ella son las que va fijando. Por ejemplo, con el palo hace un soldado. Ya, entonces ese ahí lo va notando y todo. Y después ella como que hace una partitura y después eso mismo que hace es como que va contando la historia por sí sola. Exacto, Fernando. De hecho, ese es el video que ahora les voy a mostrar. Una parte de él, sí, y se los voy a compartir porque está subtitulado en español, que es lo más maravilloso que se puede encontrar, que esté completo. Odín no tiene registros audiovisuales abiertos. Así como son sus entrenamientos, lo son sus espectáculos. O sea, los espectáculos son lo que ves en ese momento y ellos piden no grabar, no registrar. No sé, ahora yo creo que van a tener que cambiar un poco esa noción con esto, no sé cómo lo habrán hecho, generaron otro tipo de productos, pero por eso mismo no les pude traer como videos de montaje, pero se fijan que en este caso está tan centrado en el trabajo del intérprete que es como difícil mostrar o decir, no sé, a ver, como si les dijera Wilson, ustedes van a decir ya, maquillaje, todos pintados medio blancos, cantando ópera aquí y allá. Si bien hay elementos en común en el Odín, lo que cruza todo es el trabajo del intérprete. Entonces, ¿cuánto tiempo se prepara el intérprete para mostrar? Y acá, para ir finalizando, bueno, compartirles. Profe, decir Sí, eso vale. que igual, bueno, en verdad no sé qué video mostraron, pero igual mostraron un video en donde la misma Roberta hablaba sobre la importancia de la partitura de su entrenamiento personal. ¿No cómo era? Claro, Entrenamiento. claro, como a su propio entrenamiento. Exacto, y Sí. que se lleva como una partitura y siempre es igual,
pero los va como profundizando dependiendo del momento, y eso le ayuda mucho al llevarlo después en escena. Justamente, Vale, ahora vamos a hablar de ella. Quise rescatar de todos los actores de Lodin a Roberta Carreri porque, bueno, es una mujer fantástica, ella pasó por varios maestros y pasó por una vida muy diversa hasta que llega al teatro, porque antes ella se dedicaba a otras cosas, y llega al teatro casi de casualidad, observando a los de Lodin, empieza a observar, después otro día la invitan a viajar a una presentación que tenía este grupo, se empieza como a hacer amigos y finalmente asiste un día a un taller, por decirlo de una manera, y ahí ya se empieza a enganchar, se hace amiga de Barba la llama, y ya comienza después incluso a dejar de lado su vida cotidiana o lo que se dedicaba anteriormente para dedicarse de lleno al teatro. Y es ahí cuando ella empieza a comprender todas las posibilidades corporales que tiene, cuando empieza, como dice Vale, a entender que el cuerpo tiene que tener una práctica y tiene que tener un avance. O sea, no puedo quedarme ahí. Tengo que seguir poniendo a prueba el cuerpo. Barba va mucho por lo mismo. O sea, y él dice, yo soy disciplinado con mis actores porque quiero que lleguen su cuerpo a la máxima expresión. Y no se refiere así como a maltratar el cuerpo del intérprete, sino que si hoy puedo moverme de esta manera, mañana me puedo mover mucho mejor o puedo encontrar más posibilidades. ¿Ya? Tiene mucha relación, es un trabajo muy personal de búsqueda, de investigación. Entonces, incluso en uno de sus libros, Roberta está preparando un trabajo, ellos se preparan solos, y no sé, dicen ya, el otro lunes llega Eugenio, o llega el maestro con quien van a trabajar, porque entre ellos también tienen esta lógica de maestros. Muestran y ahí este maestro te da una nueva tarea o te va aportando a lo que tú, es un trabajo muy, muy personal. ¿Ya? Eso es como una gran diferencia a otras compañías, en que tú vas armando tu entrenamiento de acuerdo a tus necesidades corporales, o lo que tú quieras mostrar, tú armas tu partitura dramatúrgica, por decirlo así, y eso va siendo impulsado, potenciado por un otro, ¿ya? No hay un director que te va marcando, sino que uno va proponiendo. Roberta dice que en un momento le toca un personaje, siempre trabajó descalza y le toca un personaje con tacos. Y eso cambia totalmente la manera de posicionar su cuerpo en el escenario. Y ahí descubre muchas cosas de su cuerpo arriba de los tacos. Para finalizar, chiques, voy a compartir un video que... Como les decía, les voy a compartir el video completo porque es súper bueno. Para incluso el trabajo que se hace en la carrera. Cuando vino a Antofa Roberta Carreri, pudieron estar en ese taller que hizo. Ella trabajó en un taller. Y ella es como para mí fue como la representación en una persona de lo que busca Lodin. O sea, ella nos hacía caminar en el espacio, nos retaba incluso porque había que caminar con un cuerpo activo, con una mirada activa. Hablaba de esta serpiente que en muchas disciplinas se da este concepto, se da en el yoga, ¿cierto? Esta serpiente, esta kundalini que te tiene que conectar, ¿cierto?, al cielo para tener una presencia escénica. Tiene que haber un trabajo de mirada todo el rato en alerta. Me faltó un concepto muy importante que es el sat, que habla de esto, de mantener tu cuerpo, tus rodillas en un estado de constante alerta. O sea, no estoy con las rodillas tensas ni las tengo muy dobladas, sino que para en cualquier momento saltar, moverse, que se trabaja, es como la esgrima. Tenemos la imagen de la esgrima, ¿cierto? Que
que están todo el rato con las piernas, esto es muy exagerado, pero en la esgrima se da esa postura de atención, se da en las danzas orientales, ¿cierto? La esgrima, se da incluso en el boxeo, que el cuerpo está en una posición en sus rodillas, en un impulso, a punto de impulsarse, de avanzar o de retroceder, no se bloquea. Entonces, como esto mismo del SAT, pasa con otras observaciones que hacen ellos en cuanto al equilibrio, al peso. Entonces, si se fijan, no es como un mero hipismo lo de la antropología teatral, sino que es en detalle el estudio del cuerpo del intérprete. Ya, para no seguir hablando, les voy a mostrar el video, solo esta parte, muy cortito, donde Roberta habla de la postura, de las manos, de los pies. Avísenme si se ve la pantalla completa, ¿ya? Ahí se ve, profe. Ya. Working with the hands, working with the feet. Working with the feet and working with the hands. Finding a new way of a kind of natural way of being, but not naturalistic. Another principle that the older colleague told me in my first training season is the one of introversion and extroversion. Every part of the body can be either extroverted or introverted. The head, the shoulders, the pelvis, the arms, the hands. The hands can be extroverted while the arms are introverted, or introverted while the arms are extroverted. The legs, extroverted or introverted. The feet usually follow the legs. So I can make a dialogue between the different parts of my body, making some of them introverted and some of them extroverted. Head introverted, shoulders introverted, arms extroverted, pelvis extroverted, one leg extroverted, the other introverted. Completely extroverted, only changing one detail, the head. Now, every time I work in the room with training, with performance, I have always with me a little book on which I write down all the things that I want to remember. And I have this book with me also tonight, because I don't want to forget to tell you what I've decided to tell you. Yes. Ya, chiques, para no quitarle más tiempo, ¿ya? Pero les voy a compartir inmediatamente este video. De verdad que les aconsejo que lo vean, que se impregnen un poco, porque en este caso lo que van a ver, lo que van a aprender con Roberta, les va a servir para el trabajo de aquí a la vida.
¿ya? Para entender un poco también lo que están trabajando en movimiento, para entender lo que van a hacer en dramaturgia, aunque no tiene relación, esta dramaturgia es netamente propia, pero tiene que ver con este viaje. Ya nuevamente nos pillamos con la palabra viaje, así como incluso lo que plantea un poco la tropa, ¿cierto? Bárbaro también toma el viaje desde otra perspectiva, ¿cierto? El viaje del cuerpo, de la vida, desde niño a anciano, hasta la muerte, qué sé yo. Me faltó indicar que pasé muy rápido por estos conceptos, pero cuando hablaba de coherencia es un poco también lo que decía ahí Roberta, o sea, lo coherente en la vida cotidiana es que yo tome mi celular aquí y listo, porque tengo la noción de que, ¿cierto? Lo incoherente sería, o no incoherente, que se vuelve coherente, es cómo yo en el escenario tomo el celular de otra manera, ¿cierto? O cómo me hago consciente de que si tomo el celular de esta manera ya le estoy entregando incluso una emoción, una expresión, ¿cierto? Me quedé pegado y haciendo mi mejor performance. Ya, pero voy a eso. Me quedé pegada. ¿Me escuchan? Oye, yo dándolo todo ahí, estaba haciendo una performance propia. No. Hasta que alguien dijo, se quedó pegada la profe, gracias, no sé quién fue, pero acabo de estar hablando sola. No sé en qué quedé, chicos, en qué Es lo del celular, de tomar el celular arriba del escenario. Claro, de que coherentemente o en la vida cotidiana uno orgánicamente toma algo, ¿cierto? Sin pensar que cada dedo está haciendo su fuerza de atracción, ¿cierto? Tiene su oposición, está en una constante tensión. Eso no lo tenemos conscientemente en la vida cotidiana. Entonces, como actriz, como intérprete, tengo que entender esa mecánica del movimiento para que en el escenario mostrarlo de manera extra cotidiana, ¿ya? O sea, como incluso eso me da otra intención, ¿cierto? Que si lo tomo aquí, que cuando uno dice limpia el movimiento, se refiere también a eso, como qué intención le doy, que si lo tomo así, de distinta manera, y lo arrastro lentamente o con una cierta presencia, ya le estoy dando otro valor a la acción que estoy haciendo de tomar algo, ¿ya? Chiques, estamos muy pasados de la hora, siempre me paso de la hora, pero necesito que me den comentarios de la clase, alguna pregunta o algo que haya quedado inconcluso para ya retomarlo en la otra clase, ¿ya? Por un tema de tiempo. Hola, yo quiero decir algo. Digan, Felipe. Ahora me encuentro almorzando, pero nada, quería agradecer la clase. Pero bueno, para que me vean ahí. Oye, agradezco la clase, estuvo muy buena. Ayer anoche estuve a última hora, eso sí, leyendo el capítulo que dijo usted. Lo leí, yo hace rato que no leo, como un mes y medio dejé de leer. Y leí ese texto y sentí como que las palabras de verdad estaban entrando en mi cabeza, no sé, sentí eso, y era bacán, era bacán. Pero eso, estuvo muy buena, la pasé súper bien, y eso. Ya, Felipe, buen provecho. Oigan, chicas, saben que no sé, como me he caído tantas veces, no sé si va a guardar toda la clase. Estoy un poco abrumada ahora, pero espero que se guarde, ¿ya? Gracias, Felipe. Ahora van a leer más, porque la segunda evaluación que se viene es un ensayo grupal, ¿ya? Yo quiero esta semana sí o sí enviarles la rúbrica de este trabajo para que no les quiero dar el trabajo de una semana a otra, porque siento que se va a hacer poco, ¿ya? Quiero darles como unas 2 semanas que tengan para trabajar con tiempo, para leer, investigar, pero ahí estoy con el profe Carlos, me quiero asesorar bien, porque él los conoce igual, sabe cómo ustedes trabajan, ¿ya? Esta semana, entre hoy día y mañana, sí o sí, les subo las notas del mapa. Lo que hice Chique es que a lo mejor fue como más engorroso, pero me gusta trabajar así.
Es que a cada grupo le coloqué la rúbrica y le seleccioné las categorías en que acertaron, ya, por decirlo así. Recuerden que iba así como de bueno, suficiente, ¿cierto? Entonces a cada grupo le encerré, le destaqué con un color y abajo le coloqué la nota y una observación, para que lo consideren más que nada, ¿ya? No hay rojos, más que nada, o sea, no hay rojos. Así que después de la semana, entre hoy y mañana, me comprometo así a mandarles eso, ¿ya? Fernando, iba a decir algo. Sí, profe, tenía una consulta. Diga. Quería preguntarle cómo usted podría, quizás para esta clase, cerrar un poco la idea de la preexpresividad. ¿Cómo lo entiende usted, quizás? Ya, mira, te voy a decir cómo lo entiendo yo, más que cómo... O quizás, profe, a lo mejor quizás un tip también para poder yo releer el capítulo y como para entenderlo mejor, quizás desde un enfoque distinto. Sí, mira, yo igual estuve buscando de eso, porque también me llamó la atención que incluso no ahonda mucho. Voy a compartir un video donde hay un investigador que habla de Grotowski y después habla de Barba. Y ahí empieza como a ahondar un poco en estos conceptos. De hecho, cuando tú me preguntaste, mientras ustedes estaban trabajando, estaba viendo acá en la canoa de papel si habla de la preexpresividad, pero no entra como en una definición o en muchos ejemplos. Así que voy también a ver otras referencias. Yeah. Pero lo que entiendo por la preexpresividad lo relaciono mucho con esto del SAT que les decía, que este cuerpo antes de entrar a escena, o antes de estar en escena, o antes de incluso realizar la acción, ¿ya? O sea, cómo el cuerpo se dispone, que era mucho lo que hablaban ellos de la presencia. Me acuerdo que cuando vinieron lo que más hablaban era de la presencia, que tenía más que ver con la postura, era con esta energía, que no se desborde, sino que sea una energía que esté en constante vehículo, ¿cierto?, en transición para la acción o reacción que tenga que hacer. Entonces, entiendo la preexpresividad como cuando nos dicen hay que estar con un cuerpo atento, concentrado, ¿cierto? Como que nos dan como mucho énfasis en eso. Y eso es lo que entiendo con el cuerpo preexpresivo. Incluso el cuerpo antes de leer el texto, incluso el cuerpo antes de ir a dialogar con otros. Eso entiendo yo como el cuerpo preexpresivo. Es como lo que a mí me queda de lo que he podido leer y estudiar. Sí, porque el texto lo menciona dos veces, como que da dos veces definiciones reclaras de antropología y en las dos pone que es el estudio de la preexpresividad o de lo expresivo. Entonces, a lo mejor, cuando dice preexpresividad se refiere al cuerpo, porque es del actor. Y se refiere a ese estudio como lo que veíamos en Roberta. O sea, ella dice, te muestra manos introvertidas, pie introvertido, todo eso es previo incluso a la construcción de un personaje. Entonces después cuando a ella le piden, ya hazme un personaje que sea muy soberbio, ella ya entrenó que su pecho tiene que estar extrovertido para mostrar un personaje más soberbio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando habla del cuerpo preexpresivo es eso, es este cuerpo previo a la escena, Sí, construcción del personaje, al espectáculo en sí. Por eso es la antropología teatral, es concientizar el cuerpo expresivo pucha, en la canoa es como súper, si pueden, léanlo, porque te va dando ejemplos, y ejemplos de distintas disciplinas. Por ejemplo, habla del equilibrio y te habla del teatro no, del katakali, todo en relación al equilibrio. Entonces, todo ese estudio, ¿cierto? Toda esa revisión hace que tú tengas que tener un cuerpo en equilibrio para antes de entrar a escena, por decirlo así. Por eso se enfocan tanto en el entrenamiento.
Por eso tienen esa visión mucho de que el entrenamiento es importante para la disposición a la escena. Espero, Fernando, responder en Sí. algo. No, me queda más claro. Ujú. Es como la Eh, disposición corporal, para simplificarlo, la disposición corporal. sí, sí. Es que igual en el texto como que va metiendo también, por ejemplo, o sea, por algo también mete su experiencia propia, porque habla también de que el cuerpo va adquiriendo como una esponja todo lo que acontece en su contexto. Y en su contexto cultural, de religión, de creencia, de todo, emocional. Por ejemplo, daba también el ejemplo de él mirando a su abuela. Entonces, como que es hasta eso es lo que le compone, por ejemplo, el cuerpo preexpresivo, una cosa así. Sí, es la carga, o sea, yo no puedo subirme al escenario sin tener conciencia de todo lo que arrastro, de que Sí. toda la carga que tiene mi cuerpo y cómo eso lo dispongo a escena para narrar y para ayudar a un grupo a narrar una situación. Ya, si lo llevamos como un poco más, porque el teatro oriental tiene mucho esto del trabajo con los ancestros, ¿cierto? E incluso el mismo teatro Butó, ¿cierto? Que nace de un hecho histórico, que tiene relación con la vida, la muerte, que aquí está mi madre, aquí está mi padre, con ellos camino, qué sé yo. Acá nos olvidamos de eso y casi hay que pensar que el intérprete tiene que subirse al escenario así como una hoja en blanco. Acá te dice todo lo contrario. O sea, carga con todo eso que tienes y disponlo a la escena. Claro. ¿Alguien más? Ya, bueno. Chiques, ¿algo más? Para ya cerrar la clase de hoy. Muchas gracias. Gracias por participar en las dos actividades. Gracias por la buena disposición, por las risas. Sigan dándolo todo y volviéndose locos, porque es lo que nos mantiene acá. Así que eso, chiques, que tengan buena semana y cualquier cosa estamos escribiéndonos, ¿ya? Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta Chao. luego. Que vaya bien, chao. Chao. Que esté Chao. bien. A todos y a Chao. todas. Nos vemos.